Era Cristina. Vamos a proseguir con el módulo intitulado Derecho Procesal Penal, ¿no? Teoría del Derecho Procesal Penal. Se les ha pasado un video corto de 5 minutos y una lectura que es 1 hoja y media. Por favor, leamos media hora con el material más de ayer. Vamos a proseguir el debate para dar aplicación fundamentalmente a la teoría general del derecho procesal. Entonces, a partir de este momento, revisen. Entonces, estamos a exactamente 8:35. Tenemos 30 minutos para poder leer, analizar, debatir. Y de ahí ya comenzamos con el debate, ¿ya? Yo estoy en línea para cualquier duda, colegas. Son dos casos interesantes. Uno viene de ese discípulo de Manuel Atienza sobre la teoría de la argumentación jurídica, que nos habla de los casos fáciles y los casos difíciles. Es un video muy simpático. Y el otro es un caso real de Cochabamba, que se ha suscitado acá en Cochabamba, de esos casos difíciles de resolver. Entonces, lean, analicen y después intercambiamos criterios. 30 minutos, colegas, por favor. Cualquier duda, estoy en línea. Está bien, doctor. Amigo, ¿no? Desde esa lógica, sobre cuál solo 5 casos pueden emitir opinión a partir de este momento. Siempre se aplica la favorabilidad e incluye no mayor puntaje. Los escucho, colegas. Adelante, por favor. La palabra, doctor. Adelante, doctor Cabrera, por favor. Inicialmente en el video se puede evidenciar, digamos, que hace la distinción o la diferencia entre los procesos fáciles y difíciles, por lo que él manifiesta de que todos los casos son fáciles, pero hay excepciones o casos especiales que se torna difícil de acuerdo, digamos, al criterio de interpretación de un abogado a otro, por lo que él en general recomienda de que las interpretaciones deberían ser casi uniformes, con una sola lógica de pensamiento legal. Pero pienso de que en los casos especiales seguramente también en algunos estados, como en el caso de Bolivia, también hay algunos vacíos, digamos, dentro del tema legal, que eso lo interpreta ya tanto la defensa o la parte acusadora o en todo caso el que valora el juez, digamos, de diferentes maneras. Cuando hay un vacío, eso da lugar a ese tipo de interpretación. Pero por lo general dice que todos los casos deberían ser fáciles y con un solo pensamiento legal. En el otro caso, manifiestan, digamos, de que inicialmente, digamos, hay una muerte, un disparo en la cara, pero también acusan al padre, digamos, de que haya tenido otro problema de falsificación ideológica material con el imputado, que en realidad sería, digamos, el que disparó inicialmente en la cara del abogado, del hijo, y que posteriormente el padre vendría a ser el que también hace una venganza y lo acribilla al, al imputado. Eso es lo que demuestra, digamos, en ese proceso, que hay un doble crimen prácticamente según lo que se puede analizar. Gracias. Gracias, colega. Miren cuán importantes, por eso se decía, ¿no? Es el discípulo de Manuel Atienza cuando de alguna manera, les digo, se presentan estos casos difíciles. El caso Daniel, por ejemplo, el trabajo final va a ser sobre el caso Daniel. Se ha logrado conseguir la sentencia y la apelación. Es interesante el razonamiento, ¿no? Y también en la ayuda de la tecnología, porque ese ciudadano, si estaba en Bolivia, yo creo que estaba con 25 años de presidio por diversas razones. Entonces, en la sentencia de primera instancia le dan mucha credibilidad al testimonio de la presunta víctima. Entonces, de una u otra manera, indudablemente nuestro Tribunal Constitucional también tiene esa indicación de que relevancia, pero ya con el
como podríamos llamar de nosotros, el auto de vista, la sala de apelación en España, ya dice debe haber también congruencia con elementos periféricos. No basta solo la declaración. ¿Y cómo contrastan esto? Es interesante, ¿por qué? Porque revisan las cámaras de videovigilancia de la discoteca. Poco para los que, mientras vayan pensando por comentar para los que no conocen el caso de Dani Alves. Dani Alves era jugador de la selección brasilera, jugador del Barcelona y actualmente era jugador de México. O jugaba en un equipo de México. Radicaba en España generalmente sus vacaciones. Va a una discoteca con un amigo y estaba compartiendo, obviamente, una discoteca de lujo. De repente aparecen tres eventuales amigas conocidas del momento y empiezan a hacer prácticamente algún tipo de relación de amistad. Les invita un champán de 1,5 litros, refiere la sentencia. Y en ese interín, supuestamente entre Dani Alves y la víctima hay un flirteo. Según la víctima, la agarró, la metió al baño y la ultrajó sexualmente. Pero con las cámaras, ¿qué hacen? Sacan prácticamente, les digo, van parando las cámaras y el auto de vista o la sentencia de apelación, allá sería la apelación restringida que nosotros llamamos, va haciendo un análisis meticuloso de la situación. La víctima dice, no los bajaba de babosos, pero se ve que bailaban. Han bailado casi media hora, han tenido un flirteo, un coqueteo mutuo y sacan, ¿no? Le sacan a ella muestras de saliva, le sacan muestras de saliva y también sacan las huellas del sanitario. Y obviamente con esas conclusiones, indudablemente lo absuelven a Dani Alves del delito de violación. Les digo, es interesante esta sentencia, ¿por qué? Porque son tres mujeres las que deciden y un varón. Entonces en España se ha generado una polémica, les digo, bárbara, porque de una u otra manera, ¿no? El tema del feminismo hegemónico como del machismo recalcitrante también es malo, pero en derecho hay que nomás de alguna manera buscar el equilibrio. Por eso que el trabajo final les voy a pasar enseguida las dos sentencias, la sentencia y la apelación, para que puedan. Y estos son los casos difíciles, ¿no? Porque son casos muy complejos donde hay que analizar siempre todas las circunstancias y además la ayuda de la tecnología. Por eso les decía, en Bolivia, un ciudadano como Dani Alves estaba condenado a 25 años, porque se le da mucha credibilidad a la víctima, supuesta verosimilitud. Seguimos comentando, colegas, solamente para comentarles para que poquito se motiven. Adelante, por favor. Buen día, Doctor, buen doctor. día. Adelante, colega. Su nombre, por favor. Daniela Serrano. Como decía Adelante, doctor. el doctor que me antecedió, sí, evidentemente, doctor, en el video nos muestra lo que el doctor Manuel. Se le ha cortado el audio, doctora Serrano. Ahora sí me escucha, doctor. Ahora sí, ahora sí. Perdón, estaba indicando que, como indicó mi compañero que me antecedió, en el primer video del doctor Manuel Atienza, él nos habla sobre los casos difíciles y fáciles y sobre las premisas, ¿verdad? Y del silogismo. En sí, en el final del video nos habla sobre los criterios de razonabilidad que deben ser resueltos por los jueces al momento de dictar una resolución. Y con lo que usted nos acaba de decir sobre ese jugador, Daniel Alves, no lo leí la sentencia, pero como va a ser nuestra tarea, me imagino que los jueces han utilizado estos criterios de razonabilidad al momento de dictar su decisión. Gracias, doctor. Gracias, colega. Adelante, por favor. Prosigan. Doctor, buen día. ¿Se Buen escucha? día.
Sí, sí, perfectamente. Ya. Nombre, por favor. Rubén Castro Cuestas. Adelante, Doctor, doctor Castro. sobre el video, algo muy interesante, ¿no? Que lo vivimos los abogados, ¿no? Sobre casos fáciles y casos difíciles, ¿no? En el primero, los casos fáciles, pues, donde son resueltos claramente, ¿no? Sin objeción. Y en los casos difíciles, donde mayormente es algo complejo y, y hasta el juez pues, tiene mucha duda, ¿no? Referente en resumen sobre el video. Y sobre la lectura, doctor, y ahí está el caso difícil y complejo, ¿no? Sobre el abogado Alex, de 23 años, hijo del coronel, en la cual dice recibió un impacto de bala produciéndole la muerte, ¿no? Acusándolo al señor Jorge Guzmán, que le da una sentencia de 18 años. Y mire lo interesante, ¿no? Que la sala penal, dice, ¿no? Lo modificó reduciendo a 10 años. Este hecho que molestó lógicamente a la familia y es lo que sucede pues en la sociedad hoy, ¿no? Casos que le da una sentencia de 20 años y bueno, apelo y van a otra sala y le reducen y hasta sale libre, ¿no? Cosas que lamentablemente no debe suceder, doctor, ¿no? Es mi resumen sobre la lectura, doctor. Gracias, doctor. Plenamente de acuerdo. Miren cuánto conflicto genera, ¿no? Y a veces es la impotencia o el descrédito de la Administración de Justicia que genera estos hechos, ¿no? Proseguimos, colegas. Doctor, buenos días. Adelante, doctor. Héctor Montaño. Doctor, bueno, de la lectura, yo puedo evidenciar que, como decía un colega, justamente es una especie de venganza. Sin embargo, relacionando con el video y el buscar alguna causa de justificación a un padre que tendría el resentimiento porque habrían matado a su hijo, bueno, puedo hacer un análisis, no considero que pueda ser justificable, toda vez de que si bien se realizó, bueno, se ha llevado un proceso y se ha sentenciado a una persona por un delito, ¿no? Sin embargo, al no estar de acuerdo con los años de pena, no abre pues la posibilidad de que uno pueda tomar justicia por mano propia, ¿no? Lo cual está prohibido en nuestra legislación. Por otro lado, el tema del video, sí, evidentemente, y en realidad, bueno, yo un poquito haciendo un análisis, eh, en los casos difíciles y fáciles, como habla el video, se puede también dar a conocer, por ejemplo, los casos que en Bolivia se entornan difíciles, pero no tanto por el meollo del problema o del delito, de la acción, más que todo cuando ahora he podido identificar que es cuando interviene las redes sociales, cuando interviene el periodismo y demás, que hacen un tema de que mucha gente pueda tomar conocimiento y puedan emitir un criterio. Muchos abogados, personas que son de otra profesión, entonces se va tergiversando la información y eso produce de que sea un caso interesante, ¿no? O, por ejemplo, tenemos acá en la ciudad de La Paz que se sigue llevando el tema del caso Kushner, no sé si lo ha conocido, en el Sí, tema sí. de entonces, es una pelea, si se da cuenta, de grupos que muchos consideran que es una sanción a un determinado grupo de personas, otros consideran que no le dan justicia a un grupo feminista, y se intervienen varios grupos sociales. Entonces es cuando se entorna un poco más complejo la situación para justamente las personas que tienen que administrar nuestra justicia, toda vez de que, bueno, pues ya es un análisis ya hasta del qué dirán o qué represalias se puede tomar contra nuestras autoridades, ¿no? O sea, yo considero que esos casos difíciles se convierten acá cuando hay, por ejemplo, injerencia de nivel político incluso, cuando dicen, pucha, esta persona ha hecho esto, ha cometido este delito, sin embargo, es un representante de esta agrupación política, por lo tanto, no se mide con la misma vara y demás,
y todo eso, ¿no? Que justamente produce una inseguridad jurídica a criterio de muchas personas en lo que se puede conversar en el cotidiano, ¿no? Eso sería mi participación, Doc. Gracias. Gracias, colega. Doctor, pero si las personas que nos vemos o que están en conflictos, ya sea un denunciante, un denunciado, un acusado, un acusante, un demandante, un demandado, lo que fuera en el área donde vaya a tener un conflicto, no porque has sido la parte perdiosa, vas a actuar en, como dijo el colega, usando tu propia mano. O sea, me parece ilógico. Entonces, ¿para qué están las leyes? Sino entonces todos usaremos nuestra venganza, no acudiremos a tribunales y haremos nuestra justicia por nuestra mano propia. Más allá de lo que, como haya resuelto la sala al momento que ha revocado la decisión del juez Acuo, pienso también, doctor, que deberíamos analizar esos criterios de por qué un tribunal superior ha revocado la decisión del juez y no solamente quedarnos con esa impotencia de decir que la justicia ha sido comprada por esa parte, que generalmente es lo que se escucha, ¿no? Le ha comprado al juez, le ha comprado al vocal, pero nosotros también como ciudadanos, que los otros ciudadanos que no conocen de leyes, tienen que leer las resoluciones y también nosotros como abogados explicarles. Obviamente un tribunal va a usar sus palabras técnicas, pero para eso estamos nosotros los abogados, para discernir esas palabras técnicas y explicarles a las partes qué es lo que ha querido decir el juez. Y si evidentemente vemos que esa decisión no es correcta, que no ha usado esos criterios de razonabilidad, que no ha estado motivada, que no ha estado fundamentada, etc., tenemos el uso del recurso de la casación, doctor. Entonces, ese es mi criterio, doctor. No me parece que ante yo perder un juicio, vaya y haga la justicia por mi mano propia. Entonces, ¿para qué están las normas? ¿Para qué están las leyes, doctor? Gracias, doctora. Doctor Adelante, por favor. Manuel Copa de Santa Cruz, doctor, buenos días. Plenamente de Adelante. acuerdo con Sí, doctor, plenamente de acuerdo con la colega que me antecedió. Creo que toda resolución, primeramente lo que hacemos o debemos realizar los abogados, ver que esa resolución haya sido debidamente fundamentada y que sea motivada, ¿no? Y tiene que ser congruente, ¿no? Y creo que eso sería muy importante, ¿no? Analizar, ¿no? Desde el punto de vista legal la fundamentación, la motivación y la congruencia de las resoluciones, ¿no? No para interponer cualquier recurso. Nada más, estimado doctor, muchas gracias. Gracias, colega. A ver, Doctor, mientras, buen día. adelante, por favor, colega. Doctor, Gracias, doctor. analizando el primer video ya del abogado que fue victimado por, por este señor que es Jorge Guzmán Caballero, ya, Eh, y el repudio y de la familia, el malestar que se produjo en los años de condena, que fueron 18 años y luego fue reducido a 10 años, y ellos teniendo ya un antecedente de un problema con el papá de la víctima, y luego que agarra al final el papá, victimiza al al asesino de su hijo, ya todo eso produce de todo lo de la impotencia, ¿no? Me imagino que de los años de condena para poder realizar eh, la justicia con sus propias manos, la cual se condena, ¿no? Que ellos deberían haber recurrido a la justicia y no a la justicia propia. En eso sería mi opinión del primer caso. Ahora del casos difíciles, ya, em, los casos difíciles y los casos fáciles. Generalmente en el caso fácil,
La justificación interna se justifica ya que las normas es clara y su aplicación es directa. Sin embargo, en los casos difíciles se requiere tanto de la justificación interna como externa, además de asegurar las coherencias lógicas del razonamiento. Es necesario justificar las primeras utilizadas debido a la complejidad del caso. Eso sería mi opinión, doctor. Gracias. Gracias, colega. Doctor, buen día. Buen día. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Anoche ya participé, pero de todas maneras, doctor, este último video que mandó y la lectura son casos, de alguna forma nos enseña en para la vida profesional muchos aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Eh, Casos fáciles y casos difíciles podemos verlo analizando los elementos jurídicos que conlleva un caso, ¿no? En cuanto al tema de casos fáciles, la aplicación de la norma es clara, concreta, y la resolución de ese conflicto es más rápida, ¿no? Que no conlleva muchos elementos de prueba, que de alguna forma, pero sin embargo, esos casos fáciles que lo consideramos puede convertirse en un caso difíciles, ¿no? Principalmente por el tema de la administración de justicia, ¿no? La forma de administración de justicia que cada estado conlleva. En cuanto al tema de casos difíciles, podrían de alguna forma entenderse que son casos de mucho esfuerzo de probabilidades, ¿no? Es decir, se requieren muchos elementos de prueba con a fin de que podemos esclarecer el tema, ¿no? En relación a la lectura, doctor, ahí vemos dos hechos de sangre, ¿no? Vemos dos hechos de sangre, uno, homicidio, que ha sido condenado inicialmente a 18 años y posteriormente ha sido reducido a 10 años. Eso hace entender, si bien al inicio, en la primera instancia se ha sancionado 18 años, se puede entender de que la norma ha sido aplicada claramente por homicidio y ha sido sancionado de acuerdo a la culpabilidad y a los indicios que hubo, toda la probabilidad de que el autor era tal. Sin embargo, ya en la apelación, esto ha sido reducido a 10 años. Ahí podemos pensarlo que el caso ha sido de alguna forma afectada por el tema de administración de justicia, ¿no? Ahí podemos tener muchas susceptibilidades de la administración de justicia, ¿no? Que no hay credibilidad en la administración de justicia porque es una pena considerable que lo han bajado, 8 años han favorecido, ¿no? A razón de eso, el padre de la víctima, por venganza, no podemos justificar, obviamente, el hecho de sangre, pero sin embargo, el entorno familiar, la afectación que causó la muerte del joven abogado, ¿no? A toda la familia, y la conducta del acusado en una audiencia posterior de una causa, de otra causa, donde muestra señas obscenas, es la que provoca la reacción al padre del occiso, ¿no? Entonces,
es la conducta moral de este señor que ha sido inicialmente condenado, donde el padre reacciona para dar fin con la vida. Es como tratar de decirlo, yo me cobro esto si la justicia no me garantizó, ¿no? Son actos que se ven en la justicia, ¿no? Por eso se entorna un asunto de esa naturaleza a otro asunto más fuerte, más grave, podríamos llamarlo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Beizaga. Buenos días. Adelante, doctor Arauz. Doctor, bueno, ha sido un análisis de la lectura breve. Entre un hecho de sangre, o sea, en el que matan al abogado, hijo del oficial, o sea, se puede percibir, digamos, entre uno y otro de que había una relación, o sea, de que ya ambas partes se conocían, porque se supone de que posterior a ese asesinato, o bueno, perdón, a la muerte del hijo de este coronel, hay una audiencia por un delito de falsedad. Entonces, o sea, creo yo de que había ya un vínculo entre la persona que cometió el delito, porque en ambos es imputado y en uno es sentenciado. No sé, a mi apreciación creo de que, o sea, ya había una relación tal vez de amistad, conocido o algo así, que permitiría, ¿no?, de que este caso, el primero se vaya a analizar como un asesinato, tal vez como alguna represalia, o tal vez porque no lo ha clasificado como un robo de que por accidente lo asesinó, digamos. Entonces, tal vez ya al haber esa relación de amistad, de familiaridad, o tal vez vecino, y después del hecho de sangre, y yo creo que el papá, o sea, no justificando, ¿no? No justificando de ninguna manera, pero creo de que él no ha encontrado justicia en las autoridades que en su oportunidad llevaron el caso. Habían dos hechos pendientes justamente con la misma persona, y esta persona, al verlo, como dice la lectura, reacciona, ¿no?, de una forma burlesca, obscena, como diciendo salí impune sobre él, ¿no? Y aparte de eso, a la pérdida de la vida de su hijo, entonces ha provocado diferentes reacciones que para nosotros los abogados no es correcto, pero ya poniéndonos en una posición más empática de ser padre, de hermano, de madre, entonces yo creo que ha provocado la reacción que no se justifica, pero sí, yo creo que el sentirlo sería distinto, ¿no? Pero creo de que ha habido algo más que el hecho, o sea, el hecho delictivo ha nacido de una relación que ya era anterior a los mismos hechos. Gracias. Doctor, buenos días. Gracias. En cuanto a la lectura, plenamente de acuerdo con lo que comentaban los colegas. Y esto es una reflexión, ¿no? Sobre todo para los operadores de justicia, cómo están actuando. La actuación de ellos prácticamente está provocando que se susciten dos hechos de sangre. Inicialmente al imputado se le había dado 18 años y posteriormente se le rebaja 10 años. Obviamente esta situación ha indignado a la familia. Posteriormente a esto se suma de que en la audiencia el acusado hace señas obscenas contra el padre, prácticamente como burlándose de él, ¿no? Y decir que la justicia está de su parte o que no le han dado más años y demás, lo que termina indignando al padre de familia, que al final toma la decisión de hacer justicia por sus propias manos, cosa que no está bien. Por eso es importante que los operadores de justicia actúen con toda la legalidad posible para evitar este tipo de hechos de sangre, porque prácticamente la sociedad en su conjunto, y en este caso la familia, ya ha perdido toda credibilidad en los operadores de justicia. Y esto nos debe reflexionar tanto a los abogados como a los mismos,
operadores de justicia, doctor. Gracias, doctora Plaza. Doctor, Adelante, buenos colega. días. Doctor Satori, adelante, por favor. Gracias, doctor. Del análisis del texto y el video que nos envió, y además escuchando atentamente a los compañeros de la maestría, yo entro en una reflexión del sistema. Como abogado y en específico en materia ordinaria, en materia penal, tenemos como uno de los componentes primordiales y de mayor observancia, principalmente para el sistema de administración de justicia, el derecho al debido proceso. En este caso, con relación a los elementos que envió en el grupo para revisarlo, nos vamos a centrar evidentemente en la vertiente de la debida motivación y fundamentación. Toda vez que al emitirse una sentencia se deben valorar diferentes aspectos previstos no solamente en relación al tipo penal y la conducta, sino también a la parte general de nuestra norma sustantiva penal. Y en relación a la técnica del administrador de justicia, de la autoridad jurisdiccional, debe evidentemente hacer un análisis objetivo y plasmarlo en la redacción de las premisas mayores, las premisas menores y en relación a esta, establecer una conclusión. Evidentemente llama la atención que el juez acuo haya emitido un criterio que diste mucho del criterio que emitió el Tribunal Superior en Grado al momento de valorar esa resolución apelada. Y evidentemente esto muestra, o sea, es alarmante porque esto muestra que una de las dos instancias no ejerció una buena valoración de los elementos y por tanto vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente debida motivación y fundamentación de las resoluciones. Porque no es posible que si es la misma norma que va a ser aplicada en la redacción de las premisas mayores, son los mismos hechos que van a ser valorados en la redacción de las premisas menores, las conclusiones hayan podido variar de manera tan sustancial. Entonces creo que es una llamada de atención para el sistema de administración de justicia, para todos los que componen ese sistema, a tener un trabajo y desarrollar una labor más objetiva. Más aún si es que uno de los aspectos observados por la mayoría de mis compañeros es que básicamente expresan que las partes no, dentro del proceso, no comprenden exactamente lo que resolvió el juez, siendo que ya la línea jurisprudencial ha desarrollado ampulosamente que la debida motivación y fundamentación de una resolución justamente es asegurar que las partes comprendan claramente la razón de la decisión de la autoridad jurisdiccional. Y si eso no está sucediendo, es una llamada de atención para el sistema de administración de justicia. Gracias, doctor. Gracias, colega. Doctor, la palabra. ¿No? Ya. Con referencia a lo que inicialmente indicó sobre la objetividad de la prueba que daba como ejemplo al jugador Daniel Alves, usted decía, seguramente si el hecho sucedía aquí en Bolivia, él era condenado a los 20 años y ya, se quedaba en la cárcel. Es cierto que hay una carencia en el sistema judicial y analizando con el texto que nos dio ayer del autor Elías Neumann sobre este detenido, este personaje coliguante, se ve ahí también la deficiencia de esa valoración de la objetividad de la prueba, doctor, porque en el texto nos dice que este coliguante, a momento de, él estaba siendo procesado por un delito de homicidio, pero él dice, yo
yo no he participado, yo no he cometido ese hecho. Yo, al momento de haber cometido supuestamente ese hecho, estaba en la cárcel de estaba en la carceleta de González Catán. Entonces, no podía haber cometido ese hecho. Él, en primera instancia, cuando es entrevistado por el juez, él guarda su derecho al silencio. Y él adquiere, en el relato que dice, él adquiere una nueva vida dentro de la cárcel detenido y pasa detenido 14 años, sumado a 6 meses más. Y gracias a su abogada, que en ese entonces la doctora Pérez Tallado indica, se ha demostrado que efectivamente él no estaba en el momento en que ha sucedido el hecho, él estaba detenido en la carceleta de González Catán. Entonces, ha estado detenido sin una justa razón por ese delito de homicidio 14 años más de lo que antes estaba detenido por, si no me equivoco, era por robo, hurto. Entonces, ahí se ve esa deficiencia del órgano judicial, ¿no? De los jueces al momento de dictar sus resoluciones, y muchas veces se ve de que gente que es inocente está detenido. Así como en el texto nos ha indicado el autor Elías Neumann, doctor. Gracias, colega. Doctor, buen día. Adelante, doctor Plaza. Bueno, doctor, buenos días, colegas. Realmente muy interesantes los videos, doctor, muy interesantes y muy reflexivos. Y los videos de ayer, las lecturas de hoy, realmente a mí me parecen muy importantes y muy reflexivos, más allá de hacer un análisis jurídico en el sentido al que estamos acostumbrados los abogados. Me parece más una invitación a ver principios éticos respecto a aplicar la justicia. Porque si bien en la lectura de hoy, por ejemplo, vemos que la justicia ha sido, o ¿cómo se llaman? Los profesionales, los entendidos en la materia del área judicial, otorgan una sentencia sin tener las suficientes pruebas ni la valoración correcta. Sin embargo, estamos acostumbrados los abogados a remitirnos a decir que se debería haber recurrido a la justicia, se debería haber recurrido al proceso judicial para reivindicar o reconstituir los derechos atentados, ¿no?, contra una persona. Sin embargo, en el caso que vemos, en el área penal realmente es muy complejo y no tenemos que limitarnos a actuar simplemente en función de lo que dice la norma, sino que hay que ver que tras de una persona, sea nuestro defendido o nuestro acusado, existe una historia, existe una familia, existen personas que quedan dañadas, y simplemente cuando actuamos viendo defendiendo a una persona como defensores o siendo acusadores, ¿no?, de alguien que ha cometido un delito, y nos remitimos a la norma, olvidamos toda la carga, todo lo que significa una persona, ¿no? Y muchas veces en el actuar de los abogados se ve que a fin de lograr que nuestro defendido o el acusado logre su libertad, procuramos ganar el proceso, muchas veces se recurre a cosas prohibidas, que son muy criticadas y observadas, ¿no? Se dan casos en los cuales, en el caso, por ejemplo, de aquí de Bolivia, tenemos el caso del doctor Gary Flores, ¿no? Ha sido sentenciado a 20 años sin las pruebas suficientes, sin haber tenido participación, haber cometido el hecho. Y es una experiencia igualita a la descrita en el texto, ¿no?, que por una indagación, una investigación fuera del ámbito judicial, se llega a conocer que ha tenido una sentencia injusta.
Y realmente yo me preocupo y me pongo en su lugar. Se ha destruido toda una vida, se ha mantenido una persona en la cárcel por falsas acusaciones y por el actuar eh, eh, negativo y negligente y desviado de todo principio normativo, ¿no? Entonces, estas lecturas nos invitan a reflexionar y que, bueno, nosotros como abogados tendríamos que marcar nuestro actuar, tanto en el área penal, en toda actividad, dentro de la norma, pero también pensando no solamente en ganar el proceso, sino viendo que detrás de esto hay una familia, hay una persona, hay seres que dependen de esto, ¿no? Entonces, nos invita a tener una reflexión mucho más amplia, más allá del tema simplemente legal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, colega. Bueno, si no tenemos más participantes, vamos a hacer el cierre conceptual. ¿O alguien más quiere hacer uso de la palabra, colegas? Bueno, un poco les daré el detalle. Este caso es del coronel Arteaga, obviamente por respeto se ha cambiado el nombre. Ocurre que Alex Anzoleaga Anse es un abogado Nobel, ¿no? Un abogado de 23 años y transitaba por la calle céntrica, ¿no? En pleno centro Cochabamba, en la España y Colombia. Y de repente, ese fatídico día 21 de septiembre, el condenado Jorge Guzmán Caballero se encontraba de juerga, de jarana, tomando unos tragos, acompañado de una dama. En ese interín, presuntamente, Estiniano hace un disparo al techo y después hace el disparo con tan mala suerte que el disparo impacta un vehículo y rebota y cae sobre la humanidad de Alex Anzoleaga Anse. Hecho bien doloroso, bien complejo por las características, ¿no? Además porque uno conoce a la persona. Está en terapia intensiva durante 48 horas, pero por la lesividad de los órganos que afectó, fallece a consecuencia del disparo de arma de fuego. El autor del hecho es detenido, es condenado, en mi criterio, acertadamente por homicidio, porque no en principio hubo la pelea de que era homicidio culposo, homicidio por emoción violenta, pero lo que estamos hablando, ¿no? El componente del debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia hace la fundamentación respectiva y otorga esta penalidad de 18 años que mantenía nomás un equilibrio, ¿no? Por el hecho, por las connotaciones y por la pérdida de la vida de un ciudadano de 23 años. Va a la sala penal y lamentablemente, les digo, allá se nota de una u otra manera algún tipo de injerencia y de algún problema que establece, ¿no? En la práctica y les reducen a 10 años. El imputado, en este caso el condenado Jorge Guzmán, ya se encontraba libre. Y esta audiencia de 1 de octubre del 2024, obviamente que le sigue el papá. ¿Por qué le sigue? Porque utilizó documentos falsos para obtener su libertad. O sea, Jorge Guzmán Caballero utilizó documentos fraguados para conseguir su libertad con la cesación de las medidas cautelares con 239. Entonces, la acusación que hace, porque los certificados demuestran que son falsos, y la inicia por falsedad material, ideológica y, por supuesto, de uso de instrumento falsificado. En esta situación culmina la audiencia y obviamente ya hubo, ¿no? de algún enfrentamiento verbal, pero al salir de la audiencia le saca el dedo y se le mofa, se le ríe. Entonces se retiran. Miren, la calle, para los que no son de Cochabamba,
esa época, la calle San Martín, Bolívar y Ruinas, justamente aproximadamente más de media cuadra, era una acera de 60, ni 60 centímetros, era una acera muy delgadita. Entonces había que ir en fila india para que uno no tenga el problema de los vehículos que transitan obviamente con velocidad. Entonces, después de esa audiencia, después de sacarle el dedo, después de mofarse, de reírse, en ese interín es interceptado justamente en la calle San Martín Bolívar, en la acera corta, donde se encontraban su abogado y dos abogados, un asistente, y al medio estaba el condenado Jorge Guzmán Caballero. El coronel obviamente sabe del manejo de armas. Usa un arma letal que es una pistola automática de 9 milímetros, marca Browning, y dispara en total 8 impactos. En principio, les digo, la abogada se salvó de milagro, porque le ha perforado incluso la agenda el primer disparo. Como estaban en fila india, indudablemente los persigue, se acerca, ve lugares y empieza a disparar. Cuando de repente cae Jorge Guzmán Caballero, producto del impacto, cae de espalda, vuelve a impactar 2 veces. Como es arma de 9 milímetros, indudablemente se da la vuelta el cuerpo por el impacto. Obviamente es arma letal. Y le descarga prácticamente en la parte genital. Hay 8 disparos. Entonces, es importante ver el tema, ¿no? De que fundamentalmente cuando se presenta esta situación, haya esta circunstancia de que había la provocación, no se justifica de una u otra manera, pero el tema está en la inseguridad jurídica. Creo que todo el problema se ha generado justamente porque esa sentencia ha sido prácticamente disminuida en 8 años. Y lamentablemente, les digo, ha quedado como un hecho muy trágico, muy divertido, ¿no? Como dice el profesor Atienza, muy complejo, caso muy difícil. Pero en la práctica, ¿qué es lo que pasó? Va en apelación, la sala penal busca y ve las atenuantes especiales y le reduce la penalidad a 15 años. 15 años por las circunstancias de que está consternado por la muerte de su hijo, la afectividad, y fundamenta nomás de manera razonable. Sin embargo, va a Sucre y en Sucre, les digo, cambia y le dan 30 años de asesinato. Entonces, como dice el profesor Binder, ningún conflicto termina de manera feliz. Entonces, lo que pasa en la práctica, hay una especie de, como al decir, una especie de arrepentimiento activo de ambas partes, porque no ejecutan el mandamiento hasta la fecha. Tan medios, solamente las familias saben lo que ha pasado. Pero ¿cuál es el origen? La falta de motivación y fundamentación de la sala penal. La sala penal necesariamente debería, en este caso, si tenía ese criterio, explicitar las razones de hecho y de derecho. Es por esa razón que hago énfasis en el debido proceso. Y en el trabajo que van a realizar, indudablemente esa sentencia, la de segunda instancia, en mi criterio, explicita las razones. Explicita, son más de 50 hojas que uno le hacen entre y uno se queda tranquilo. Yo creo que con una decisión judicial la ciudadanía debería tener credibilidad porque nos están enseñando y nos están aperturando la mente a cometer injusticias. El tema de fondo es ese, ¿no? Ahora, en lo referente a los otros casos, rápidamente, para no quitarles tiempo, yo soy muy respetuoso del horario.
Miren, en el tema del abogado, que es que se le llama la atención debido a que hace caer el folder, indudablemente ha llegado un momento que el abogado también comete un error. Después de pedir las disculpas, le dice, usted le dijo, director del proceso, no dictador del proceso. Y ahí se enerva el juez, ¿verdad? Y finalmente les digo, es una salida salomónica, ¿no? Consultarle si va a proseguir o no con el patrocinio del abogado. Es interesante, creo que el Perú ha adquirido algo más de madurez que nuestro país en lo referente a estas situaciones. Es un caso del Perú, les digo. Entonces, también el otro caso por el 2, indudablemente el 338 y el 339 del Código de Procedimiento Penal en Bolivia le permite al juez morigerar, pero también morigerar, moderar racional y razonadamente, no morigerar arbitrariamente. Por eso que es importante, les digo, esta aplicación. Pero el juez, de manera inteligente, cuando el abogado le cuestiona y le dice, es mi tono de voz, es la pasión por el derecho, ¿qué le dice? Solo lo he exhortado. Sale de manera inteligente y prosigue la audiencia. Pero sin embargo, les digo, acá no es que quien tenga el poder obtenga la razón. Viene de la racionalidad, de la proporcionalidad y del sentido común, ¿no? Que deben utilizar también. No nos olvidemos, cuando hablamos de sentencia, estamos hablando, viene de la palabra sentir, lo que siente el juez, pero en base a la apreciación objetiva de la prueba. Hay cuantos casos tan polémicos, ¿no? Les digo, en Cochabamba, en los 9 departamentos. Por eso que es importante analizar siempre desde la perspectiva de que es una obligación del operador de justicia el motivar, el fundamentar, el explicitar, como dice el profesor Jordi Ferrer, explicitar las razones de hecho y de derecho. Tiene que explicar, tiene que comprender el imputado por qué se le está restringiendo la libertad o por qué se le está absolviendo. Entonces es interesante, les digo, y en un Estado constitucional de derecho, indudablemente los operadores de justicia tienen que tener mucha amplitud, con honrosas excepciones. Es importante, les digo, a veces sigue, como dice el profesor Binder, arraigado ese complejo de superioridad en algunos operadores de justicia. Si el fiscal se equivocó, no hay una buena acusación, lo que corresponde es, pues, les digo, absolver, no darle una manito como muchas veces forzadamente se realiza, ¿no? ¿Esto qué va a generar? Que también el Ministerio Público optimice en otros casos su acusación, tenga una teoría del caso comprensible, razonable. Entonces, por eso que es importante su micrófono, colega, es importante ver, les digo, desde esa perspectiva, el tema que es complejo, el tema es interesante, y H.L. Hart decía, ¿no? La textura abierta del derecho. Y también tenemos que recurrir, les digo, a principios, a valores, y la filosofía nos ayuda mucho a interpretar. Por eso, les digo, les invito siempre a ver con objetividad. Yo respeto el criterio que tengan, les digo, sobre los diversos casos, pero es interesante siempre ver, entender, ¿no? Es una capacidad originaria de ver lo justo de lo injusto, es una capacidad originaria del ser humano. Entonces también el operador de justicia, miren lo que ha generado el bajar 8 años y sin la mayor fundamentación. O sea, qué interesante fuera si de una u otra manera, por ejemplo, un caso les comento y les voy a pasar el video en Alemania. En Alemania ocurre que el que tiene la vida catastrófica, lamentablemente les digo, es huérfano. Llega un momento en el que se embaraza a los 25 años aproximadamente, se embaraza y tiene una criatura. Y de ahí cambia su vida porque tiene una razón de ser. Cuando la niña más o menos estaba, no recuerdo bien si es a los 6, a los 8 años, ella trabaja y cambia, es una persona que tiene un objetivo. Pero de repente un carnicero que era su vecino,
adquiere de alguna manera algo de confianza y la niña desaparece de la noche a la mañana. El principal sospechoso, el carnicero. ¿Cómo se descubre el hecho? Porque es la propia enamorada del carnicero que lo delata, porque le confesó en la intimidad que había matado a una niña y la encuentran a la niña violada y muerta. ¿Qué hace la mujer, no? En estas circunstancias, les digo, miren, en Alemania, este es el video que les prometo, les paso a la conclusión de la clase. Entra a tribunales, obviamente burla, por como era la víctima, pese a que es un país tan organizado, entra y en pleno tribunal, indudablemente la meten a la cárcel en principio. Son 6 años que le dan. Pero posteriormente analizan la conducta, no solamente de ella, también los antecedentes y la conducta anterior de todas. Y logran atenuar, les digo. Obviamente no implica el hecho de, les digo, soliviantar la venganza o la justicia por mano propia, pero el mensaje que da también Manuel Atienza, Jordi Ferrer, es que en estos casos difíciles siempre hay que analizar con mucho cuidado, mucha meticulosidad y también analizar desde la perspectiva práctica y legal. También tenga confianza en el sistema, recobre esa confianza. Entonces es interesante, les digo, podríamos quedarnos a charlar toda la mañana, miren con cuántos casos tan polémicos. Yo prefiero que la clase sea muy dinámica porque sé que todos tenemos actividades, ustedes también. Les agradezco por su concurrencia y siempre por esta participación activa. Entonces el trabajo final les voy a enviar hasta el día de mañana porque me acaba de llegar, ya tenía la sentencia de apelación, me acaba de llevar, tengo que imprimir, tengo que revisar, obviamente para darles, para que puedan hacer el análisis y sobre eso les envío el trabajo. Ha sido un gusto, colegas, muy buenos días. Gracias, ingeniera, puede proceder al llamado de la lista correspondiente. Muchas Que gracias, tengan buen día. doctor. Muchas gracias, doctor. Agradecerle primeramente por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos estos 2 días con los participantes. Siempre es un honor estar en sus sesiones, doctor. Gracias, ingeniera, muy gentil. Igualmente, hasta luego, colegas. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor Omar. luego. Gracias, hasta luego.